vaticanocatólico.com. Vamos a responder ciertas preguntas que hemos recibido últimamente. La primera dice: Buenas tardes, soy un laico de la Iglesia Católica, seguidor de su canal en YouTube, y aprovecho la oportunidad de preguntarles lo siguiente. ¿Existen dos Vaticanos? ¿Cuál es la sede del Vaticano I? ¿Por qué existen dos Vaticanos? Bueno, primero que nada, gracias por consultar nuestro canal de YouTube. Antes de responder a su pregunta, es necesario hacer una aclaración. No existen dos Vaticanos. Solo hay una ciudad que se llama Vaticano, que se encuentra en Roma. Supongo que usted, al hablar de un segundo Vaticano, se refiere a un concilio convocado por un reclamante al papado. Lo digo así porque el Vaticano II también fue convocado por un reclamante, si bien no fue válido como lo documentamos en nuestra página web. El Concilio Vaticano I fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica celebrado en la Ciudad del Vaticano, por ende, Concilio Vaticano I. Fue convocado por el Papa Pío IX en 1869 para enfrentar al racionalismo y al galicanismo. En ese concilio se aprobó como dogma de fe la doctrina de la infalibilidad del Papa. El Vaticano I tuvo 4 sesiones. La primera sesión con el decreto de apertura del concilio, la segunda sesión con la profesión de fe, la tercera sesión que concluyó con la aprobación de la Constitución dogmática Dei Filius sobre la fe católica, la cuarta sesión en la que se aprobó la Constitución dogmática Pastor Aeternus sobre la Iglesia de Cristo, que declaró el dogma de la infalibilidad papal. El concilio tuvo que ser suspendido por Pío IX el 20 de octubre de 1870, después que se hubiera consumado la anexión a Italia de los estados pontificios. En cambio, el Concilio Vaticano II fue un falso concilio convocado por el antipapa Juan XXIII, también en la Ciudad del Vaticano, cuyo anuncio fue hecho el 25 de enero de 1959. Este pseudo concilio no fue un verdadero concilio de la Iglesia Católica, y de él nació la falsa iglesia que ahora está prevaleciendo por todo el mundo, que nosotros la llamamos la secta del Vaticano II o Iglesia Novus Ordo. Esto ha sido predicho por la Sagrada Escritura y las profecías católicas. El Vaticano II promulgó decretos que contienen herejías tras herejías, que niegan dogmas católicos y sobre todo el importantísimo dogma fuera de la Iglesia no hay ninguna salvación y la necesidad de recibir el sacramento del bautismo, celebrado en agua para la salvación, y hacerse miembros de la Iglesia. Por ejemplo, el decreto Unitatis Redintegratio afirma que todos los bautizados que se profesan entre comillas cristianos, como por ejemplo un protestante o cismático oriental, dice que están en comunión con la Iglesia y tienen derecho al nombre de cristianos, mientras que no menciona nada acerca de la necesidad de que ellos se conviertan a la fe católica para la salvación. Otro ejemplo de herejías está en Lumen Gentium 16, cito: están en primer lugar los musulmanes que, confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Fin de cita. Esta es una blasfemia increíble. Los católicos adoran a Jesucristo y a la Santísima Trinidad. Los musulmanes no. La Iglesia Católica ha declarado infaliblemente justamente lo contrario. Por ejemplo, Papa Gregorio XVI, Summo Iudice Studio, dijo: por lo tanto, deben instruirlos en la verdadera adoración de Dios, que es única para la religión católica. Papa San Gregorio Magno dijo: la Sacrosanta Iglesia Universal enseña que no es posible adorar a Dios verdaderamente excepto en ella. Así que decir que los musulmanes adoran al único Dios misericordioso que juzgará a los hombres el último día es una herejía descarada. Los musulmanes no adoran a Jesucristo, quien es y será el supremo juez de la humanidad en el último día.
Por lo tanto, ellos no adoran al Dios que juzgará a la humanidad en el día final. Decir que los musulmanes adoran al Dios que juzgará a la humanidad el día final, como dice el Vaticano II en la Lumen Gentium 16, es negar que Jesucristo juzgará a la humanidad en el último día. Papa San Dámaso I, Concilio de Roma, Canon 15. Si alguno no dijere que Él, Cristo, el cual ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, es hereje. Y hay muchísimas otras herejías del Vaticano II que están expuestas en nuestro artículo llamado La Revolución del Vaticano II, y el link está en la descripción de este video. El segundo email contiene varias preguntas que responderé después de cada una. Dice: tengo algunas preguntas acerca del antipapa Juan Pablo II y Benedicto XVI. Con respecto a todas las publicaciones, libros, discursos, etc., de Juan Pablo II, ¿los debemos tener en cuenta? No, porque sus publicaciones contienen herejía y doctrinas anticristianas que niegan toda la fe católica. Por favor, consulte nuestro video ¿Por qué Juan Pablo II no fue papa? El link está en la descripción de este video. ¿Por qué beatificaron a Juan Pablo II si sabían que era un antipapa? Además de que hay un montón de evidencia innegable que nos indica que estamos viviendo la gran apostasía, que algunos describen como el reinado del anticristo, tenemos un video donde damos nuestra opinión acerca de lo que creemos que estamos viviendo, es decir, el fin de los tiempos. Dentro de un mes, más o menos, si Dios quiere, publicaremos un video en YouTube que se llamará ¿Se va a acabar el mundo? En él hablamos de cómo Juan Pablo II fue el último anticristo y cómo Benedicto XVI, siendo la segunda bestia, de hecho está cumpliendo el Apocalipsis capítulo 13, donde dice, entre otras cosas, la segunda bestia hizo que adorasen a la primera bestia, Juan Pablo II, cuya llaga mortal había sido curada. Por favor, manténganse atentos para cuando se estrene el video, por primera vez en español. Suscríbase a nuestro canal de YouTube o a nuestro blog para recibir notificación de ello. Por último, la entre comillas beatificación de Benedicto XVI hacia Juan Pablo II no es válida porque un hereje no tiene autoridad en la Iglesia Católica. Él es líder de una falsa iglesia que no es católica, sino apóstata. Pero todo esto es parte de la gran apostasía, del gran engaño que va a ocurrir en los últimos días. ¿Por qué él, Juan Pablo II, hizo milagros si era un hereje? Juan Pablo II no hizo milagros, sino más bien cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24:24, donde dice que porque aparecerán falsos cristos y falsos profetas, y harán alarde de grandes maravillas y prodigios, de manera que aun los escogidos, si posible fuera, caerían en error. Es interesante que se menciona falsos cristos, porque Juan Pablo II de hecho predicó el evangelio del anticristo, o sea que todo hombre es Cristo. En su primera encíclica Redemptor Hominis, y esta encíclica está llena de simbolismo diabólico y declaraciones absolutamente heréticas, él define el cristianismo no como el evangelio de Jesucristo, sino como, cito, el profundo estupor respecto al valor y dignidad del hombre, es decir, la buena nueva del hombre. También dijo que en la Navidad nace todo hombre, que el hombre es el camino, la verdad y la vida, que la encarnación es la verdad del hombre y mucho más. Y de esta manera tenemos al hombre en el lugar de Dios, un nuevo evangelio del hombre. Esa es la marca del anticristo, según las palabras de San Pío X. ¿Debemos olvidarnos del ecumenismo religioso y no dialogar con las demás religiones? Esta pregunta se responde citando las palabras del Papa Pío XI en Mortalium Animos. Cito: con tal fin suelen estos mismos organizar congresos, reuniones y conferencias, con no escaso número de oyentes e invitar a discutir allí promiscuamente a todos, a infieles de todo género de cristianos
y hasta aquellos que apostataron miserablemente de Cristo o con obstinada pertinencia niegan la divinidad de su persona o misión. Tales tentativas no pueden de ninguna manera obtener la aprobación de los católicos, puesto que están fundadas en la falsa opinión de los que piensan que todas las religiones son, con poca diferencia, buenas y laudables. Cuantos sustentan esta opinión no solo yerran y se engañan, sino también rechazan la verdadera religión. ¿No debemos cumplir lo que dice Benedicto XVI en la última parte de la Verbum Domini respecto al diálogo interreligioso? No, porque según Benedicto XVI, el diálogo interreligioso no significa tratar de convertir a los no católicos a la verdadera fe católica. En otras palabras, que los protestantes y cismáticos sigan en desacuerdo con las doctrinas dogmáticas del magisterio infalible de la Iglesia, que los judíos sigan rechazando a Cristo como el Mesías, que los musulmanes sigan rechazando la divinidad del Hijo de Dios, que los budistas e hindúes sigan en su adoración a los falsos dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Específicamente, la Verbum Domini, es decir, palabra de Dios, elogia el hinduismo. Por ejemplo, dice, de hecho, en muchas grandes tradiciones religiosas se encuentran testimonios de la íntima unión entre la relación con Dios y la ética del amor por todos los hombres. Benedicto XVI, en la parte Diálogo con las demás religiones, dijo, además, deseo manifestar en esta circunstancia el respeto de la Iglesia por las antiguas religiones y tradiciones espirituales de los diversos continentes. Estas contienen valores de respeto y colaboración que pueden favorecer mucho la comprensión entre las personas y los pueblos. Constatamos frecuentemente sintonías con valores expresados también en sus libros religiosos, como por ejemplo el sentido de lo sagrado, del sacrificio y del ayuno en el hinduismo. Fin de cita. ¿Qué más prueba necesitamos para mostrar que este personaje no es católico? Él elogia al hinduismo, una religión pagana y diabólica. Más adelante veremos cuál es la enseñanza infalible de la Iglesia Católica respecto al destino de los paganos. ¿El Concilio Vaticano II es un error? Sí, además de ser notoriamente herético y apóstata, y todo católico debe rechazar este conciliábulo como también a sus antipapas quien lo promueven. ¿Qué significa que fuera de la Iglesia no hay salvación? Fuera de la Iglesia no hay salvación significa exactamente lo que dice. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Y el primer Concilio Vaticano definió que hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la Santa Madre Iglesia y que jamás hay que apartarse de ese sentido sobre texto y en nombre de una comprensión más profunda. He aquí la solemne definición dogmática del Papa Eugenio IV del Concilio de Florencia respecto al dogma fuera de la Iglesia no hay ninguna salvación. Cito, la Iglesia firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo los paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella, y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derramare su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica. Fin de cita. ¿Solo los católicos nos podemos salvar? Es decir, el 17.4% de la población mundial. Sí, solo los católicos se pueden salvar. Pero debemos recordar que la mayoría de las personas que dicen ser católicas en la actualidad, en realidad no lo son, porque la mayoría ha negado la fe al aceptar la falsa iglesia nacida del Vaticano II. Cuando una persona, por ejemplo, ha visto la reunión en Asís en 1986 organizada por el antipapa Juan Pablo II y no la rechaza como siendo un acto no católico,
entonces esa persona no es católica, porque al aceptar dicha actividad, la consecuencia es, tomando las palabras del Papa Pío XI, citado anteriormente, rechazar la verdadera religión. Ahora bien, se puede argumentar que alguien puede seguir siendo católico sin conocer los argumentos católicos respecto a la posición sedevacante, pero esa persona debe oponerse a esta apostasía de estos antipapas. Es decir, si a esa persona se le demuestra que un hereje de hecho no puede ser papa, si realmente es católica, cambiaría su posición y adoptaría la posición que dice que la sede de San Pedro está actualmente vacante o vacía. En otras palabras, actualmente no hay papa, así como ha ocurrido más de 200 veces en la historia de la Iglesia. ¿Por qué no detener a Benedicto XVI si también es un hereje? Se le detiene cuando uno lo rechaza como un hereje, porque él no es miembro de la Iglesia y por ende no tiene autoridad. Así como cuando Eusebio, un laico, denunció al obispo Nestorio por haber dicho la herejía de que la Virgen María no es la Madre de Dios, y así todas las demás personas se dieron cuenta de lo que había dicho Eusebio, y muy pronto después fue Nestorio depuesto y declarado excomulgado. Si bien él ya estaba excomulgado ipso facto por el mismo hecho, por la ley divina, porque él había caído en la herejía. Lo que la Iglesia hizo después fue reconocer su excomunión por una sentencia declaratoria. Pero hay algo más que esto, que nosotros creemos que estamos viviendo un tiempo único, es decir, esta gran apostasía no está ocurriendo así nomás y luego se resolverá todo volviendo como era antes, a la Edad Media. No, creemos que estamos viviendo precisamente lo que ocurriría antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él mismo dijo en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? O sea, serán muy pocos los verdaderos católicos hasta el punto que parecerá que no se podrá encontrar la fe en todo el mundo. Sin embargo, el hecho que no haya un papa no significa que la Iglesia Católica haya dejado de existir, sino más bien ella permanece con el resto pequeño que se mantiene fiel a la fe católica, a su tradición y a todo lo que los papas han enseñado dogmáticamente en el magisterio infalible. San Atanasio dijo: los católicos que se mantienen fieles a la tradición, aun si ellos son reducidos a un puñado, ellos son la verdadera Iglesia de Jesucristo. ¿Qué debe hacer el católico ante estas situaciones? Lo que debe hacer toda persona es, primero, creer en todas las enseñanzas de la fe católica y una vez convencida debe recibir el bautismo, esto es, si aún no lo ha recibido. En segundo lugar, si ya está bautizado, debe hacer la profesión de fe del Concilio de Trento y rechazar todas las herejías que esa persona haya sostenido en el pasado. Tener el propósito también de nunca más volver a la nueva misa inválida. Pondremos en la descripción de este video un link de los pasos para la conversión católica, que está disponible en nuestra página web. El tercer email dice: estimados católicos, mi nombre es Mauricio, de 29 años y vivo en Colombia. Les comento que estoy cansado de la situación en la que me encuentro. Llevo 3 años como católico practicante. Conozco la locura que está pasando hoy en día con el cristianismo y con su iglesia. Conocí la misa de San Pío V a través del Instituto del Buen Pastor, que ustedes deben saber qué es. Luego me alejé de dicho instituto, no en buenas relaciones con la mayoría de sus sacerdotes, porque desconfío mucho del Papa. Me fui para la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, buscando ortodoxia, pero me encuentro con que ellos están en diálogo con Roma, y debido a eso y a mis opiniones como actos, tuve discrepancias con el prior. Debido a esto no he vuelto a ir a misa y la verdad, estimados hermanos, ya me encuentro cansado al punto de querer dejar el trabajo e irme a algún lado, dejando la fe. Supe de ustedes por una amiga de España. Bueno, le agradecemos por visitar nuestra página web
Debemos aclarar que usted necesita darse cuenta que la falsa iglesia nacida del Vaticano II no es la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta esta distinción, por las razones dadas al comienzo de este video, nombradamente porque esa secta no es católica por enseñar herejías y apostasía, puede quedarse seguro que es fácil encontrar la verdad y librarse de toda la confusión que prevalece en las tinieblas. Usted no va a encontrar la verdad con el grupo Buen Pastor ni en la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, porque primero el Buen Pastor está completamente en comunión con Benedicto XVI, un apóstata, además de creer que hay salvación para los que mueren como no católicos, por la, entre comillas, ignorancia invencible, así como también lo cree la fraternidad. Y la fraternidad también, ellos son cismáticos porque afirman que Benedicto XVI es el Papa de la Iglesia Católica, pero a la vez se resisten a obedecerle a él y a su jerarquía. Por ende, según la definición de cisma, ellos no quieren estar en comunión con lo que ellos consideran ser el Papa. Es toda una contradicción. Sin embargo, a la luz de toda la evidencia católica, la posición correcta que se debe sostener en la actualidad durante esta gran apostasía es la que dice que la sede está vacante, es decir, la cátedra de San Pedro está vacía. Le recomendamos que consulte 2 artículos. La primera se llama La posición de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y la segunda es Las respuestas a las objeciones más comunes contra el sedevacantismo. Los links se encuentran en la descripción de este video. También le sugerimos que no debe desesperar. Ello ofende a Dios. Por la desesperación se suicidió Judas, en vez de confiar en Jesucristo. Le instamos a que comience inmediatamente, por si aún no lo ha hecho, a rezar a diario el Santo Rosario de 15 misterios. Pídale sinceramente a la Santísima Virgen que le ayude a creer fielmente en la Iglesia de su Hijo y sus enseñanzas dogmáticas. Es necesario primero creer para poder luego entender. No es preciso que deje su trabajo, sino simplemente confíe en Dios y en la Virgen que le ayuden a salir de sus problemas. La documentación doctrinal que nosotros presentamos se basa íntegramente al magisterio infalible de la Iglesia. Ella es la guía y regla de todo fiel cristiano. Una vez que esté convencido de todos estos temas, le sugerimos que diga la profesión de fe del Concilio de Trento, como lo mencioné anteriormente. Bueno, aquí terminamos con este video Preguntas y Respuestas Católicas número 2. Para más información sobre otros temas importantes para la causa católica, consulte nuestro sitio web vaticanocatolico.com.